Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, hoy 1 de noviembre de 2024. Este mes va a ser un mes bastante político y no solamente va a estar invadido por todas las ventas previos a la Navidad. Sin embargo, el tema político está bastante caliente. Hay muchas personas que apuestan de que muchos no quieren realmente elecciones primarias, no quieren elecciones generales. Y la tensión se ve en diferentes aspectos. Por ejemplo, vimos cuando el Consejo Nacional Electoral pidió al Registro Nacional de las Personas que hiciera correcciones a las inconsistencias. Esto preocupó a muchos sectores, porque sabemos que hay un proceso, hay un calendario electoral. Pero, vean ustedes, el Registro Nacional de las Personas les responde que están esperando cita para reunirse y explicarle, porque recordemos, 2 de los 3 comisionados del Consejo Nacional Electoral son nuevos y dicen hay unos procedimientos que hay que explicarles. Las inconsistencias no es que lo va a cambiar así nomás, hay un procedimiento legal que hay que hacer y esto nos preocupa por la falta de diálogo. Miren, es un año electoral, estos organismos solo tienen elecciones cada 4 años, deben de comunicarse, independientemente de que cada uno represente los intereses políticos. Sabemos que el próximo viernes, 8 de noviembre, vence el plazo para inscribir los movimientos internos, tanto del Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, que son los 3 institutos políticos que van a participar en las elecciones primarias. ¿Pero qué ha sucedido? Vemos otro aspecto. El Ministerio Público demanda a Narri Afura, candidato más fuerte del Partido Nacional, pero ayer justamente un miembro del PCH ha ido a denunciar a Salvador Narrala, a su esposa Iroshka y hasta los miembros del Consejo Nacional Electoral. Porque Salvador, hay que decirlo, ha sido campeón en crear partidos políticos, pero él dice que falsificaron documentos para ello, que el tribunal y que el Consejo Nacional Electoral es cómplice. Vean, este es como un cuento, como popularmente es un chismorreo de viejas, pero que tiene mucho impacto realmente. Este tema que vamos a abordar, ¿y con quién? Olvan Valladares es un analista político, una persona que ha vivido diferentes procesos de todo este proceso democrático del país. Vamos a analizar realmente si esto es político o es de compadre hablado, o que nos quieren poner tensión donde no hay para emitir cortinas de humo. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto. El abogado René Adán Tomé presentó este día una acusación formal ante el Ministerio Público contra el precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, así como otros miembros del Partido Salvador de Honduras y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral. La denuncia se centra en presuntos actos ilícitos cometidos. Malversación de caudales públicos, delito de desobediencia, delito de abuso de autoridad, delito también prevaricato administrativo. Son alrededor de 6 delitos que tienen que enfrentar ante el Ministerio Público y ante la Corte Suprema de Justicia, porque Ana Paola Hall todavía es miembro del Consejo Nacional Electoral, que Salvador Narrala ha cometido delitos y tiene que enfrentar la justicia. Él, su esposa y toda la argolla que anda con él. La esposa del precandidato presidencial y ahora exmiembro del PSH, Iroshka Elvir, mencionó que el motivo de esta denuncia se basa en la inhabilitación de Salvador Narrala y asimismo ha aumentado la llamada apuesta a quien tenga las pruebas necesarias para culpar a su esposo. Pretensión de inhabilitar a la persona que hoy tiene la intención del voto. El 71% de los encuestados en más de 6 encuestas que se han levantado. Salvador Narrala ofreció 1 millón de lempiras a la persona que demostrara un acto de corrupción. Yo ofrezco 1 millón más a la persona que
nos demuestre que hemos cometido algún delito de corrupción. Nosotros somos gente honesta. Otros diputados que fueron señalados en esta denuncia aseguraron que la intención que tiene el abogado Tomé es ganarse el millón de lempiras que ofreció a quien le probara un acto de corrupción. Él lo dejó claro, que tiene la intención de que se le deposite el millón de lempiras que oportunamente ofreció el ingeniero Narrala para quien le demuestre un acto de corrupción. Entonces pareciera que el verdadero objetivo de él es volverse millonario de manera rápida. Yo le aconsejo que ponga un emprendimiento, que ponga un negocio como lo hacen los hondureños de bien y que deje de buscar la vía fácil. Pero que si su objetivo es volverse millonario de manera rápida, que siga presentando recursos todos los días. La demanda enfatiza que estas personas han utilizado el partido para obtener candidaturas sin el respaldo de las asambleas. Además, lo responsabiliza de haber influenciado a concejales del CNE para obtener resoluciones favorables y han estado involucradas en falsificación de documentos. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Vean, la situación sí que va a estar bastante caliente este noviembre, porque estamos al cierre justamente de las inscripciones de los movimientos. También tenemos las elecciones en Estados Unidos, que ese es otro punto que va a tener mucha injerencia. Porque mire que contrario a lo que nos vengan a decir, yo les digo, este pueblo es gringuero. ¿Por qué? La mayor parte, no hay quien en Honduras no tenga un pariente en Estados Unidos. Pero, ¿es esto realmente real o es pura presión política? Porque ahí supuestamente van a venir más requerimientos contra otros precandidatos de la oposición. Aquí está con nosotros don Olman Valladares, una persona quien durante muchos años ha vivido todo este proceso democrático. Y siempre han habido crisis, siempre han habido crisis. La diferencia de ahora, que nos damos cuenta más rápido por las redes sociales. Pero en realidad ese tipo de crisis y negociaciones siempre han existido. Muchísimas gracias, don Olman. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo. Gracias, Emita. Buenos días y buenos días a los cientos de televidentes que mañana están pendientes de su programa, sobre el cual las felicito también porque siempre ha sido un referente tanto no solo en política, sino en todos los demás fenómenos que el país padece, en el campo económico, en el campo social, y que estas son ventanas que deben mantenerse abiertas para que el pueblo hondureño esté informado permanentemente de lo que pasa. Un pueblo desinformado es un pueblo que jamás va a encontrar el camino de luz, nunca va a poder aspirar a tener mejores niveles de superación personal, y es lo que ocurre. Ya no nos había pasado antes en las escalas en que las tenemos ahora, pero la migración es un reflejo precisamente, Mita, de que las condiciones en el país en general no están a tono ni ofrecen ninguna esperanza de mejoramiento. Hemos tenido migración. Sí. Recuerdo que en los años 40 y 50, por ejemplo, siempre se decía que la quinta ciudad de Honduras era Nueva Orleans, y de repente pasó a ser casi la cuarta y la tercera. Hoy la migración es masiva. Y era Nueva Orleans porque los barcos, por las exportaciones bananeras, que los barcos, el puerto de destino era Nueva Orleans. Entonces por eso que se creó esta comunidad. Y los Estados Unidos no tenían las restricciones que tienen ahora, porque obviamente la migración mundial en los Estados Unidos ha venido a saturar los sistemas de previsión, los sistemas de educación, los de salud pública, y los Estados Unidos no estaban preparados para una migración tan masiva como la que tienen en este momento. Sí, y esto sí es un tema, y a mí me preocupa porque estamos más enfrascados en las zancadillas políticas que en las propuestas, por ejemplo, ahora. Mire, aquí nadie ha hecho propuestas. Creo que solo la precandidata Maribel Espinosa presentó un plan de gobierno, pero de ahí nadie habla de propuestas.
Aquí estamos en el día a día respondiéndose, haciéndose zancadillas, haciéndoselo. Esa ha sido mi tesis últimamente. El problema es que continuamos precisamente en esta nebulosa, es que los hondureños se engañan precisamente con lo que se le ha dado mal llamada democracia electoral. Porque la verdad es que todas estas trampas, todas estas triquiñuelas, todos estos planes perversos que hay para destruir al oponente, para entorpecer los procesos, todo eso obedece a un deterioro precisamente de lo que debería ser una democracia completa. Entonces nos engañamos en eso. Cada vez que surge es como la Navidad, en cuanto empezamos a oír las campanitas de las canciones navideñas, el espíritu se modifica. Pues los hondureños hemos sido así también. Ya cuando viene el año electoral, cada 4 años, las cancioncitas de las campañas nos embelezan, nos empalagan, y entonces vamos a las urnas sin saber exactamente por qué estamos votando. Pero el país no puede continuar en este tren acelerado, pero hacia atrás, porque y alguien por ahí esbozó la teoría, no es que vamos para atrás, porque si fuéramos para atrás en algún momento nos hubiéramos encontrado con los precursores de la República, nos hubiéramos encontrado con Morazán, con Valle, con Herrera. Es que nos hundimos, y nos hundimos, pero visiblemente, Mita. Mire, cuando uno compara los indicadores centroamericanos y vemos que de repente nos superó Nicaragua, que Belice no es el Belice chiquitito, discriminado. Belice es otra cosa. Que en vez de compararnos y ver que la meta era llegar a igualar o a acercarnos tanto a Costa Rica, ahora la meta nuestra es ver cómo no nos dejamos superar por Haití. Eso es vergonzoso. ¿Y de responsabilidad de quién es? Esto no es del cielo que viene. No es Dios que nos manda las decisiones políticas. Las irregularidades. Son los dirigentes hondureños que no hemos podido, y ahí me voy a meter yo ahí porque de repente por acción o por omisión, pero los dirigentes hondureños que no han tenido la capacidad para administrar este pueblo. Y este pueblo es un pueblo pequeño, sus problemas no son tan graves como los tienen otros países que nos han superado. Aún así, mire Guatemala, que también sus indicadores no son los mejores para ser el país más grande y supuestamente más fuerte, una agricultura mucho mejor, con un dinamismo en su capital más acelerado. Y sin embargo Guatemala tiene también, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué Guatemala está así? Por su dirigencia política. Porque desde hace mucho tiempo, desde que yo conozco Guatemala, mire, muy chico, allá en los años 50, después de Castillo Armas, el golpe de Arbenz, nunca han tenido un gobierno estable, un gobierno del cual los guatemaltecos puedan sentirse orgullosos y tenerlo de referente, decir, es que el gobierno de fulano de tal en tal años. No, ha sido un caos toda la vida. Y acordémonos, el señor Arévalo en este momento no tiene un gobierno estable. La fiscal misma lo ha demandado al presidente de la República y no la pueden remover. Y eso provoca una desestabilidad. Pero aún así, la apertura de inversión, el crecimiento económico en Guatemala es mucho más grande que el de nosotros. Porque en Guatemala, Emita, el sector privado empresarial se divorció del gobierno. Los empresarios grandes en Guatemala, los terratenientes, los grandes agricultores, aquellos ganaderos que cuentan sus cabezas de ganado desde un helicóptero, porque son 4.000, 5.000 cabezas de ganado en un predio. Las personas se divorciaron, no les interesa meterse en política. Ellos lo que hicieron fue manipular, o sea, su poder económico
es el que dictaba quién iba a ser presidente de la República. Y en algún momento Guatemala estuvo bajo el poder militar y los militares fueron muy susceptibles de compra. Y entonces el empresariado guatemalteco encontró el camino para controlar el poder sin estar metido en el poder. Y aquí en Honduras han habido muchos intentos en ese sentido, pero el sector empresarial que en este gobierno ha sido atacado y satanizado tanto, el honor calificativo es ser un explotador, y se habla de, ahora ya se inventaron las 10 familias, así como se las inventaron en El Salvador. Y yo me pregunto, bueno, y si no tuviéramos esas 10 familias, tendríamos las mismas empresas con estos críticos del empresariado y que satanizan a los empresarios, y ahí se van, ahí caen en la coladera, emita el pequeño, el micro, el mediano empresario, que es el que constituye el 80 y pico %. Sí, pero y volvemos al punto, el problema es que tenemos una empresa privada muy dependiente del Estado. Sí, pero son muy pocos los que disfrutan en realidad. Esas personas cuando dicen es que son atendidos al gobierno, si usted se fija, en realidad son muy pocas. Yo soy empresario y yo le voy a decir algo, en algún momento mi peor enemigo era el gobierno. Sí, se lo digo aquí con toda transparencia. ¿Por qué? Porque el gobierno, en primer lugar, es el socio más caro que usted tiene. Sí. El socio se lleva la tajada del león, el gobierno lleva la tajada del león con los impuestos onerosos, terriblemente groseros, sin poner un centavo. Y el gobierno solo le exige, le demanda, lo acorrala, lo pone contra la pared, pero no le facilita nada. Le hacen engorrosos los trámites. Para abrir una empresa se necesitan 14, 20 y pico meses, cuando en El Salvador en una semana se la autorizan, y en Guatemala igual un poquito más, pero entonces usted se pregunta, ¿para qué la necesidad entonces de estar en la cambiadera de gobierno si precisamente el resultado es el mismo? Sí, pero y ahí vamos a otro tema. El hecho de que nos quejamos mucho de esta clase política, pero invertimos tanto dinero en estas elecciones, ¿y para qué? Para que políticos helios, que es el nuevo término, o sea, de esos que les encantan inflar votos, lleguen al Congreso. O sea, hay una gran diferencia entre el gobierno, el Congreso. Yo cubrí Congreso muchos años, en la década de los 90, y realmente era otro nivel de dirigente político. Ahora llega gente que usted no sabe ni quién es. Porque ahora el helio es, y ese es el tema realmente que a mí me preocupa, se lo juro. Porque yo veo, bueno, el 8 de noviembre, el otro viernes, tiene que adjudicarse el TREP. Que hay problemas con las empresas, pero se necesita realmente una transmisión de resultados rápidos. Necesitamos esa huella biográfica porque, el dato biométrico, porque así Isma Calderón no puede votar en los 3 partidos políticos. Así es. Porque eso es lo que quieren. Pero me preocupa realmente que en vez de reunirse, porque ahora es otro estilo, ¿va? En vez de llamar al funcionario, porque para mí, por ejemplo, el CNE, en vez de hacer un comunicado, debe haber llamado a la gente del Registro Nacional de las Personas, miren qué pasa con esto, antes de hacer un comunicado. O sea, todo el mundo anda buscando protagonismo. Miren, se andan peleando por salir en los medios o por meterse en las redes sociales. Pero no vemos, o sea, me preocupa porque ya estamos sobre tiempo. Y mire que las tendencias son las mismas, las mañas son las mismas. Yo lamento tanto en la escogencia de los candidatos al Congreso, que yo comparto con usted, Mita, en el sentido de que la Cámara Legislativa debería ser la cumbre de nuestra capacidad política, y no solo la capacidad política,
la capacidad de legislar. Y no se necesita ser un graduado universitario, ni ser únicamente abogado o pasante en derecho, para decir que tenemos un gobierno o un Congreso eficiente. No, el Congreso precisamente está conformado por los estratos de toda la ciudad, de toda la ciudadanía. O sea, tiene que haber representación del campesinado. Lo que pasa es que las personas escogidas y las personas al final votadas, porque el pueblo en realidad lo que va a las urnas es a ratificar la decisión de los jerarcas de los partidos, no va a otra cosa. Exactamente. Mire usted cómo se hizo la práctica, por ejemplo, de escoger figuras mediáticas que fueran conocidas por la gente, pero conocidas en campos que no tienen nada que ver con la legislación. Últimamente se escoge para candidato de Cortés a un exfutbolista, una persona que yo he admirado desde el punto de vista deportivo, pero coincidió con algunos analistas de preguntarles, señores, pero en realidad lo están quemando. Aquí es donde se va al principio de Peters, que se llega a un punto en que se nombra a una persona para la cual no está calificada. No es responsabilidad de él si al final del cuento no va a hacer nada. Mire con el afán esto del género y las trenzas y las cruzadas. ¿Qué ha pasado? Vaya al Congreso y mire usted la representación femenina. No está conformada por las mejores mujeres que el país puede dar. Honduras está plagado de profesionales. Aunque hay unas muy buenas. Hay unas muy buenas. Excelentes. Pero de esas deberían haber 50 en el Congreso, o más. Pero no, la misma mujer no vota por la representante mujer. Ese es el campesino no vota por su representante campesino. Y eso se lo digo con experiencia, en los momentos en que nosotros, en mi partido, lo llevamos. Todo esto que está ocurriendo, don Olban, justamente vemos estas denuncias, acusaciones, demandas. Realmente me pone a reflexionar. ¿Realmente quieren que haya elecciones? ¿O no? ¿Cómo lo interpreta usted? Es muy sospechoso lo que está pasando. ¿Es sospechoso, secretario? Y no sospechoso, Edmita. La verdad es que las cosas son tan burdas que uno se presenta dónde está la inteligencia política. Por ejemplo, esta persecución en este momento de candidatos. ¿Por qué hasta ahora? Al candidato del Partido Nacional, ¿por qué hasta ahora se le persigue? Si él salió de alcalde hace 4 años, ya casi. ¿Por qué inmediatamente que salió de la alcaldía no le cayó la autoridad? ¿Por qué ahora se va contra el candidato, uno de los candidatos liberales? ¿Por qué hasta ahora? ¿Le sorprende a usted la denuncia en contra de Salvador Narrala? No me sorprende, la estaba esperando. Ajá. Y es precisamente, ¿por qué la esperaba? La esperó porque es una de las tácticas en este momento de ver cómo se apartan de manera extra urna a los candidatos que puedan representar un peligro para el continuismo. Eso no se necesita ser un analista del alto nivel para entender que esas prácticas que se están viendo no son prácticas regulares. Siempre ha habido celos políticos por algunos candidatos de partidos que no son los oficiales o que no son los partidos tradicionales. Siempre hubo celo, y se lo digo por experiencia. Pero no ha habido zancadillas, no existían precisamente eso. Posiblemente haya sido por un exceso de confianza en que esos candidatos no iban a tener posibilidades de ganar. Pero las elecciones se hacían en ese aspecto de manera más sana o sana. Pero hoy no, estamos viendo otra cosa, ¿verdad? Y esto no se debe calificar como persecución política, pero sí como una práctica que es muy peligrosa a estas alturas del juego, estar distorsionando
en los procesos internos de los partidos políticos. Es muy peligroso. Se le advierte, si el gobierno de la República, si las personas en el partido de gobierno están pensando que esas prácticas les van a agenciar resultados positivos, están equivocados. Pero están hablando de que no solamente es un acuerdo entre o sea, lo que se está realmente y deja mucho pensar que todo eso es parte de un acuerdo político. No solamente es Mel Zelaya. O sea, no. O sea, sí, que esto no es que Mel se le ocurrió. Para bailar tango necesitan 2. O 3. O 3, sí, o más. O más. Estamos hablando de que aquí la gente se está reuniendo y están las mismas prácticas que quieren imponer candidatos. Claro. Y esto sí es peligroso, porque son los que tienen control. Esos que se están reuniendo, esos 4 que se están reuniendo, son los 4 que tienen el control de los organismos electorales, que tienen el control del Congreso, que tienen el control de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo triste, Emita, es lo triste. ¿Cómo es posible que se le lleve al matadero a los hondureños como ganado cada 4 años para que solo vaya con su voto, que es sagrado, a ratificar lo que 4 o 5 personas han decidido ya por el país? Mire todas las transacciones, todos los arreglos tras bambalinas que se han hecho por debajo de la mesa, oscuros, que alcanzan el repudio de la mayoría del pueblo hondureño. Y sin embargo, esos son los arreglos. Eso es. Y al igual que utilizaba una frase Mel en su momento y Juan Orlando después, las cosas van porque van. Apuro tú. Esa es como una frase ahorita de Donald Trump en los Estados Unidos. Yo voy a proteger a las mujeres, les guste o no les guste. En política eso no puede ser. Hay que respetar la voluntad del pueblo hondureño y dejarlo que libremente escoja quiénes van a ser sus dirigentes y que los escoja en función de lo que proponen y no de lo que prometen, sino de lo que se comprometen a hacer. ¿Y por qué el pueblo hondureño lo vemos bastante pasivo en el sentido de que no se... Mire, es como un circo, ¿verdad? Esto es como un circo en estos momentos. Vemos de todo eso. Una de ataques indirectas, o sea, es una guerra sin cuartel y al final terminan reuniéndose y llegando a acuerdos, porque eso es lo que está sucediendo. Para su criterio, don Olban, ¿están en riesgo o no las elecciones? Pero esto lo vamos a ver después de pausa. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Sí. Continuamos esta entrevista con don Olban Valladares. Él nos ha explicado diferentes ángulos porque es bueno también ver los comparativos. Él nos ha explicado, por ejemplo, que en Guatemala la empresa privada se ha desmarcado del gobierno. Entonces, no importa el gobierno que está, porque ellos mantienen su poder en el sentido de que la parte de inversiones, la parte de atraer inversionistas, valga la redundancia, no afecte realmente la situación política. Y por eso su economía está más consolidada. O sea, también nos ha advertido o sea, la falta de calificación, como dice nuestro amigo Roberto Pacheco, que todos los días se quiebra la cabeza, diciendo, no sé qué si es que yo, dice el abogado Roberto Pacheco, soy demasiado exigente. Pues que la calidad de nuestra clase política ha disminuido. Yo le digo, es que la clase política es la que ha disminuido. Lo que pasa es que uno, con el tiempo y con los años, va viendo tantas cosas y lo que quiere es resultados. O sea, es bello ver un debate de ideas en el Congreso Nacional buscando soluciones a una pelea, trompada, gritos, zafarranchos, que no dejan en nada. O sea, cuando nosotros comparamos, eso es lo que yo comparo como periodista.
Un Congreso que debate con ideas, leyes. No que pelea con puños, con un acuerdo. Y eso es lo que estamos viviendo. Usted cubrió muchos años el Congreso, Mita, Sí. yo recuerdo Desde adentro y desde bien. afuera, como dice. De adentro Y y o sea, afuera. yo le digo, o sea, uno se daba gusto. Mire, ahora los diputados ni hablar quieren. Ah, sí. Porque no saben. Es que no pueden. No es que no quieren, es que no pueden hablar. Y los temas que tratan, y por eso es que usted ve que el 80% del Congreso, por decirle una cifra, puede ser que sea mayor, son personas que apenas levantan la mano mecánicamente, cuando quieren una votación respaldar sin saber por qué están levantando la mano. Son pocos los que acuden y muchos de los beligerantes, de los que uno son notorios, hablan y todas esas cosas, no necesariamente son los más transparentes. Y ese es el problema con la imagen que se ha creado. ¿Por qué aún cuando despotrican contra ese calificativo de uno de los gobiernos más corruptos del mundo, por qué protestan? ¿Por qué en vez de enmendar sus actuaciones se dedican precisamente a satanizar y a demeritar la fuente de donde sale esa información, cuando no entienden que esos indicadores que se publican internacionalmente reflejan el sentir y pensar interno de los países? Cuando se habla de percepciones, es la percepción del pueblo hondureño. Cuando se habla de un gobierno corrupto, es porque el gobierno así lo ve el pueblo hondureño, como lo ve el pueblo nicaragüense, como lo ve en su caso el pueblo guatemalteco, el mexicano, cualquier pueblo. Esa es la expresión de los habitantes de ese país. Entonces, cuando se nos califica de corrupto, de violento, de lo que usted quiera, es porque así nos vemos nosotros mismos. Y eso debe preocupar a cualquier gobierno, pero particularmente este gobierno, en vez de dar instrucciones para que el responsable de determinada área, si nos califican en educación como uno de los peores en la escala de formación académica, entonces decirle al ministro de Educación Pública, vea usted cómo me corrige estos indicadores internacionales, porque a la larga repercuten en la imagen del país, repercuten en la calificación de riesgo del país, se nos dificultan o se nos encarecen los créditos, se nos dificultan los tratados comerciales con países, se nos dificulta todo, pero nosotros estamos promoviendo eso. Y nadie en el gobierno, mire, este gobierno ha sido uno de los gobiernos más inoperantes, más insensibles a lo que pasa internamente y a la imagen nuestra en el exterior. Aquí se habla de la pobreza. ¿Qué se ha hecho por la pobreza? Hubo fondos para la pobreza cuando se nos condonaron las deudas en el tiempo del presidente Flores. ¿Y qué se hizo para reducir la pobreza? Cuando andábamos en ciertos niveles, y hoy estamos hablando del 70% o más de hondureños que viven en nivel de pobreza, con un 45% en la miseria. ¿Culpa de quién es esa? De los gringos, que supuestamente... Bueno, hasta cierto punto sí, porque impusieron a Juan Orlando, ¿verdad? Cuando uno debería. Bueno, pero ¿quién votó por Juan Orlando, Emita? Fuimos nosotros, no fueron los gringos. Y yo estoy de acuerdo con usted, que incluso los errores de los gringos desde el tiempo de Don Mel Zelaya, cuando se pretendía lo de la cuarta burra y todo aquello que trastocó el ambiente de estabilidad en el país, las transiciones de gobierno a gobierno que venían dándose por primera vez en la historia del país desde el año 80. Sin embargo, los norteamericanos, yo recuerdo perfectamente bien a un personaje que hoy el gobierno lo tiene becado con $90,000 mensuales, que es el ex embajador Hugo Lorenz. Él fue uno de los primeros cabildeadores para que
se trajera de regreso a don Mel Zelaya y anduvo velando por todos lados y se lo dio como testimonio, no como chisme ni que alguien me lo contó, de la forma y yo fui una de las personas, me imagino que no solo fui el único, que le advertí, cuando esto explote, mucho antes de los acontecimientos del 2009, cuando esto explote, vos no vas a estar aquí y no podés garantizarnos cómo va a terminar este problema. Pero eso mismo, pues, tenemos una clase política manipulada porque es débil. Es débil porque por eso necesitan personas que puedan manejar. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito a 3182-5600 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Dice, sea como sea, Leiber está haciendo su camino sin piedras, que lo tropiecen, así estará por 4 años más, nos dice este televidente. Vea lo que dice, lo que estábamos conversando nosotros. Vamos con ese mensaje. Don Olban, no hay que perderse. Los liberales y nacionalistas trabajan para que Rixi Moncada gane las próximas elecciones. Y me paro aquí. Mire, conmigo se enojan muchos políticos porque les digo que esto es de repartirse y la política es repartición. Es mentira que llegan porque son técnicos, porque llegan calificados. No, llegan por política. Y yo les digo, ¿ustedes creen que, vaya, Roberto Sasso Córdoba, un médico de La Paz, si no hubiera entrado al Partido Liberal, hubiera llegado a la presidencia de la República? No. José Simón Ascona. Y las zancadillas que hizo para llegar a la presidencia. Bueno, pero independientemente, pero fue a través de esa plataforma política que llega. Pero eran estrategas. Los que han sido presidentes han sido estrategas. Aunque los últimos no eran más para el mal que para el bien, ¿verdad? Pero han sido estrategas. Pero aquí es donde nosotros vemos que siempre hay acuerdos en cuartos oscuros para definir el destino del país. Mire, ¿quiénes están empleitados ahorita? Partido Nacional, y Partido Liberal. Lucha de perros y gatos. Y los liberales, que hace 2 meses tenía bastante posibilidades, se está viendo afectado. Porque la demanda en contra de Salvador Narrala tiene muchos indicativos. Nadie va a dudar de la popularidad de Salvador Narrala. Que los liberales voten por él, lo veremos en las elecciones. Pero justamente sobre este tema, y me paro aquí, vamos a ver este tuit de respuesta que hizo la esposa de Salvador Narrala, que ahora ha tomado un gran protagonismo, y yo creo que es la jefe de campaña. Dice, sigue la apuesta, dice, 1 millón de lempiras para quien demuestre un acto de corrupción de nuestra familia. Luis Redondo le dice, puedes enviar a todos tus achichincles, 1 cada día de la semana, la integridad no tiene precio. Saludos a tus amos. Luis Redondo. PD también a tus queridas, le dice. No sé qué significa PD. O sea, esto es lo que estamos viendo cada rato. Evita, y esto hay que verlo con... Y lo que dicen los televidentes. O sea, para su criterio están allanando el camino para que Rixi Moncada llegue. Y le voy a decir algo, y posiblemente a mucha gente o la asusta, o la va a enardecer, o la va a enojar, o la va a rechar. Pero es la verdad. Mire la estrategia política. Una oposición que se está fraccionando internamente porque no han tenido la capacidad política ni la visión panorámica de lo que debería ser una actividad política en este momento, con el fin de que no haya continuismo. Ese es el fin, así como cuando Juan Orlando, el fin era votar a Juan Orlando, hoy es el propósito de que no existe el continuismo. Por lo menos esa es la figura que priva
a nivel de las instituciones políticas. Públicamente, porque hay que decir, hay una agenda pública y hay una agenda privada. ¿Y por qué no al continuismo, no de la señora presidenta, porque eso no se ha mencionado, pero del partido de gobierno? ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción general que no lo pueden negar. Mire, por mucho que se esfuerce en mandar imágenes artificiales, ahora con inauguraciones consecutivas, están inaugurando 3 o 4 obras. Cierto que hay algunas en que no amerita que la presidenta esté en ellas, ¿verdad? Porque son obras secundarias, que más bien da vergüenza que nosotros estemos ufanados inaugurando escuelas cuando deberían ser abiertas a medianoche por los alcaldes y las autoridades locales, porque es responsabilidad del gobierno. Es hacer la salud, como la educación, como la seguridad, son responsabilidad del gobierno y es su deber cumplir con esa responsabilidad. Pero aquí cualquier cosita que pueda servir para una difusión periodística amplia, entonces se utiliza, ¿no? Pero el pueblo hondureño ya no está cayendo en esas cosas. Y quiero aprovechar para decirle, ¿sabe cuál es mi mayor temor? Ajá. Evita que el pueblo esté tan frustrado y tan decepcionado que se abstenga de ir a las urnas. A mí no me preocupa que no haya elecciones, no, eso van a haber elecciones. Van a haber elecciones. Pero sí le preocupa el abstencionismo. Me preocupa el abstencionismo. ¿Por qué? Y lo voy a decir en este momento. Mire, la única candidata que tiene una estrategia para llegar a la meta que se propone es precisamente la candidata del partido de gobierno, doña Rixi Moncada. ¿Usted cree que el nombramiento de ella, después de haber renunciado del Ministerio de Finanzas, supuestamente para hacer política, y de repente de la noche a la mañana aparece en el Ministerio de Defensa? Ate los cabos, 2 más 2 son 4. ¿Por qué el Ministerio de Defensa es importante políticamente? Porque estamos en el año electoral. Y es el responsable de la custodia de todas las elecciones. Y es el responsable de la custodia. Entonces, en la custodia, en el traslado de un camión de Lepaera a Tegucigalpa, una detenida en el camino puede prestarse para muchas cosas. Por eso es importante transmisión de resultados electorales rápida, de transmisiones electorales rápidas, y también la huella biométrica. Emita, y si se llenaron urnas en el 2009, ¿por qué no se pueden llenar urnas ahora precisamente que son los mismos actores en este drama? Entonces, retornemos. Mientras esta candidata está con una estrategia para llegar, y tómeme la palabra, que la Constitución dice que 6 meses antes de las elecciones los funcionarios públicos tienen que renunciar. Mire, yo no me atrevería a decir jamás que la señora ministra de Defensa no podría, mediante una argucia y una leguleyada, decir, no, pero es que la Constitución no dice tal cosa, entonces yo voy a continuar en este asunto, en un ministerio tan sensible como es Defensa. Esa aparente sumisión de la jefatura de las Fuerzas Armadas o del Estado Mayor Conjunto, esa identificación palpable, visible con asuntos políticos del jefe del Estado Mayor, no es casual. Eso obedece a una estrategia. O sea que sí, el Partido Libre sí tiene estrategia. Claro que las tiene. ¿Y la oposición? Y la oposición cero estrategia. Están enfrascados en una lucha de perros y gatos, aunque mis perros y mis gatos son muy amigos, ese ejemplo no lo puedo usar, pero están enfrascados en una lucha interna, y esa lucha interna, lo único que uno puede presumir es que va a fraccionar esos dos partidos, y los va a fraccionar feo. Y ese fraccionamiento los puede llevar a votar de manera que no le conviene al pueblo hondureño. Usted lo que teme es el abstencionismo. ¿Tenemos más mensajes?
que nos han escrito a través de nuestras plataformas y también dice, los políticos ahora solo buscan más seguidores en redes que buscar el bien común. Solo ve el lenguaje de insultos en vez de debate de ideas, nos dice este televidente. Siguiente. Ya estamos hartos de todos los políticos. Ni quiera Dios, ya no queremos escuchar a ninguno. Hoy les creemos, no sabemos por quién vamos a votar porque no hay nada nuevo y peor, bueno. Miren lo que dice este televidente. No hay nada nuevo y peor, dice, bueno. Correcto. Y es lo que usted está hablando. Claro. O sea, la estrategia, por ejemplo, de los organismos electorales en estos momentos es darle credibilidad al proceso para que haya mayor cantidad de votantes en las elecciones. Fíjese que, Anita, les voy a confesar algo. Fíjese que yo creo, independientemente que podría haber tenido mis reservas con este muchacho Ochoa, por su estilo y su... Pero fíjese que ahora lo miro lo más sensato. Sí, sí. O sea, yo coincido con usted. Está más aplacado. Ajá. Pero yo confío en las otras dos profesionales del derecho, las conozco a las dos desde hace mucho tiempo. ¿Usted se acuerda que doña Cosette estuvo en el Congreso con nosotros en su momento? Cuando fue también secretaria... No, fue en la segunda etapa de... Sí, cuando fue secretaria de Juan Orlando, estuvo ahí un rato. Cuando Juan Orlando era presidente del Congreso. No, en ese ya no estuve. Cuando era presidente de la República, sino el Congreso. Y yo tengo mucha confianza en ella. Entonces, como son mancuernas con las abogadas Hall, yo no creo que se vayan a dejar enganchar. Y como ahí no existen limitaciones en cuanto a que tiene que ser por unanimidad, sino que hay por mayoría, si esas dos señoras cumplen con su responsabilidad ciudadana y como funcionarias saben interpretar cuáles son los deseos del pueblo hondureño, vamos a tener elecciones. El problema es que el Consejo Nacional Electoral, sus enemigos han estado fuera. Mire cuánto tiempo se dilataron para aprobarle el presupuesto. Esa aprobación tardía está repercutiendo precisamente en el tiempo que tienen para escoger a alguien que transmita el TREP. Es una cadena de acontecimientos, o sea, estas cosas no ocurren aisladas. Cuando hay un trastorno en un punto, ese trastorno afecta 1, 2, 3. Pero ahí es donde viene el juego de la oposición. Porque hay que decirlo, Libre es minoría en el Congreso. Ah, sí. Pero tampoco, entonces ahí es donde uno dice, ¿y qué juega entonces el Partido Nacional y el Partido Liberal? Porque ellos sí tienen mayoría. Pero mire las actitudes de un grupo del Partido Liberal que se identifica con un liderazgo externo al Congreso, que se identifica precisamente con que se obedecen señales de otro lado. Mire las actitudes votando precisamente en cosas sensibles, votando a favor del partido de gobierno cuando se supone que hay oposición. Miren, Mita, le voy a invitar a que usted analice la estructura de los congresos en toda la América. ¿En qué país donde la oposición es mayoría en una Cámara Legislativa no puede imponer una se cede el poder? Pero le digo. En ningún lado. Sí, pero también son parte de los acuerdos. Claro. Son parte de los acuerdos. Y lo que nos dan a nosotros, como dicen, es atol con el dedo. El tiempo se nos ha agotado, don Olban. Ay, Dios mío, sí. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, Emita. Muy, muy agradecido. ¿Tiene fe usted de que puede cambiar la cosa y que el Consejo Nacional Electoral puede realmente retomar esa credibilidad que el pueblo necesita? Debe retomarla y esa es su oportunidad. Y las personas que están integrando el Consejo Electoral tienen que entender que su nombre va a trascender en la historia por haber hecho un excelente trabajo o por haber contribuido precisamente no a que el Consejo Nacional de Elecciones fracase, a que siga fracasando Honduras como país. Sí. Muchísimas gracias a don Olban Valladares por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Recordemos, desde ahorita pues hay muchas visitas a los cementerios, por lo hoy es el de los santos difuntos, a los niños.
que fallecieron, y mañana ya es el Día de los Difuntos, una fecha muy especial para los hondureños, donde esperemos que realmente sea algo muy bonito, donde puedan llegar con seguridad y con tranquilidad a visitar a sus seres queridos. Yo, si Dios quiere, les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.